Hola, buenas tardes a todas las regionales. Vamos a dar comienzo a la segunda clase de gestión de servicio. Hoy está presente también el otro docente que va a dictar algunas clases. Lo dejo para que se presente al ingeniero Juan José de Rossi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo miro así, estoy perdido con él. Hace mucho que no doy clase de esto. ¿Cómo les va? Bueno, es un gusto, la verdad. Sí, yo estoy medio complicado porque yo trabajo en salud y estamos por inaugurar un hospital acá en Santa Fe y estoy encargado de la parte de servicio general y mantenimiento, así que estoy muy a full. Yo soy originario de San Francisco, le digo para que está ahí mirando. Estuve en San Francisco la semana pasada, nací ahí y estudié en Córdoba. Y ahora estamos viviendo acá en Santa Fe. La especialidad mía, nosotros compartimos la cátedra de mantenimiento con el ingeniero Rojas. Él hace todo lo que es la parte de ingeniería mecánica, o sea que son los que verdaderamente manejan mucho el tema de mantenimiento. Y yo soy ingeniero civil, pero siempre hice mantenimiento en la arquitectura hospitalaria. Y manejo por ahí más el tema de servicios generales y otro tipo de complejidades por ahí. No tenemos la especialidad de los mecánicos, pero por eso estamos tratando de ver que todo lo que sea servicio general y mantenimiento se ponga en todas las disciplinas, porque creemos que es importante. Nosotros acá con el ingeniero Rojas estamos dando una cátedra electiva que es mantenimiento de obras civiles, que en sí es gestión de mantenimiento, no solamente de edificios, sino que es una cátedra de mantenimiento en general, no como se reparan grietas y cosas, sino tratar de hacer gestión de mantenimiento, que es lo que queremos tratar de compartir con ustedes también, con el personal de la universidad. Creemos que es fundamental que se pueda hacer eso, así que yo la próxima clase, después cuando Héctor termine, pero le vamos anticipando, los invitaba a que revisen un poco dentro de su facultad cómo están trabajando desde el punto de vista de los organigramas y las misiones y funciones que tienen ahí adentro, porque la próxima clase, si está todo en orden, yo voy a tratar de hablar un poquito de eso, basado en el organigrama de la Universidad de Santa Fe, donde yo pertenezco, pero a la larga los organigramas son muy parecidos en todos lados, y vamos a analizar un poco el tema misiones, funciones y para qué están hechos el cargo que ustedes están ocupando ahí, porque ustedes son todos de la rama de lo que es servicios generales, secretarías, y no docente sería, ¿cierto? Exactamente, no sé la palabra. Entonces, vamos a tratar de encararlo por ese lado. Y después seguiremos con los tipos de mantenimiento, bueno, después vamos a ver. Héctor ya le va a subir al campo todo el material. Y bueno, con él ya estuvimos indagando por eso, todo ese tema de los organigramas y esas cosas, así que lo vamos a compartir con ustedes. Nosotros nos ponemos con esto y le damos y vamos buscando todas las cosas, tratando de innovar un poquito para no dar siempre lo mismo y buscar cosas que se pueda ir renovando un poco, ¿no? Bueno, los dejo con Héctor, dale, no hablo más. Un gusto, ¿eh? Bueno, buenas tardes de nuevo. Ustedes me dan el ok si nos están escuchando bien. Así arrancamos. ¿Se escucha también? Buenas tardes. Bien. No, tuerto bien. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Villa María, Sí. el trabajo que nos dio la semana pasada, ¿lo teníamos que subir? Sí, yo ahora después le voy a dar un correo electrónico, digamos, para que sea más directo. Entonces me lo mandan a mí o al ingeniero de Rossi, yo le voy a dar los correos electrónicos y los recibimos directamente. Acuérdense que tienen que, por ejemplo, ahí la consulta la hace Villa María, todos los integrantes de Villa María, un solo trabajo, digamos, ponen un encabezado en la página a donde está la regional y en el pie de página los integrantes, todos los que forman la regional Villa María que están haciendo la tecnicatura. Lo mismo para el resto de las regionales. Profe. Sí. De Córdoba le hablo. Sí. Nosotros se nos cortó la comunicación la semana pasada, así que como en el campus no sale nada, no tenemos idea de qué trabajo dice que hay que presentar. Bien, te lo reitero, si bien yo lo voy a subir al campo,
a medida que vamos desarrollando los distintos temas, nosotros le vamos a ir subiendo al campus, inclusive los PowerPoint que ustedes van a ir viendo, y vamos a ir haciendo, digamos, para poder aprobar la materia, distintos trabajos prácticos que tienen que ver con su realidad diaria, de cada regional, ¿sí? El primer trabajo práctico tenía que ver con discriminar, digamos, como habíamos dado, el tema había sido las distintas generaciones, por las distintas edades, las distintas características que tienen las distintas generaciones a las cuales pertenecemos. Entonces teníamos que, en función de eso, indagar dentro de la estructura de cada una de nuestras regionales cuántas personas estaban en los servicios de apoyo, en este caso cuántos eran no docentes, discriminarlo por edades, ¿sí? De 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, ¿sí? Y, digamos, también si podría ser, digamos, todo lo que era no docente, lo que era docente, y fundamentalmente si también había hombres y mujeres, tanto como para poder entender cuántas personas de cada una de las generaciones que vimos, digamos, y sus características, desde Baby Boomer hasta la generación, hoy en día ya está la generación Z, que era la generación Y, todo lo que tenía que ver con los millennials, ¿sí? Hoy en día, digamos, si bien se esperaba que el cambio generacional ocurra en el año 2020, como en algunos países, ya fundamentalmente los países centrales, en Europa o en Estados Unidos, ya el 25% de la población está entre, digamos, alcanzando los 18 años, se ha, digamos, ya discriminado o se ha nombrado una nueva generación que son los centennials o la generación Z, digamos, una característica distinta a los millennials o generación Y, que se esperaba terminara en el año 2020. Bueno, los nacidos entre el año 95 y 2020. Pero bueno, eso es un comentario, también le vamos a subir todo el material. Pero lo que teníamos que hacer como trabajo práctico, concretamente para Córdoba, era eso. Por ejemplo, aquí en la regional Santa Fe, donde estamos, hay 92 personas, agentes que son no docentes, de los cuales 47 son hombres y 45 son mujeres. Está bastante equilibrado, digamos, todo lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Con el género. Y hay, digamos, entre 30 y 40 años, digamos, donde mayor población hay, digamos, si bien es todo bastante parejo, entre los 20 y los 30, entre los 50 y los 60 y entre los 60 y los 70, hay la misma cantidad, digamos, de personal no docentes. Y entre los 30 y los 40, y los 40 y los 50 es donde está la mayor cantidad, digamos, de personas, ¿sí? Y también se mantiene la cantidad tanto de hombres como mujeres en las distintas edades. Y después, en el caso de los docentes, digamos, sí hay mayoría de docentes hombres. Hay 478 docentes, figuran aquí en esta regional, de los cuales 335 son hombres y 143 son mujeres. Y también entre los 30 y los 50 años es donde está la mayor población de personal docente, ¿sí? Eso tiene que ver, digamos, como para que nos ubiquemos en lo que vimos en la primera clase, que tenía que ver con las características de las distintas generaciones, que arrancaban, acuérdense, allá por 1946 y terminaban en nuestros días. 1946 con los baby boomers, ¿sí? Hasta principio o mediados de la década del 60, mediados de la década del 60 en adelante la generación X, y después
de la década del 80 en adelante lo que tiene que ver con la generación Y. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver algo que se llama, no sé si ustedes lo están viendo ahí, la evolución organizacional de los servicios de apoyo. Para que esto, como en el caso de esta regional Santa Fe, para estos casi 500 docentes que estamos desempeñando tareas en esta regional, necesitamos, ¿sí?, o es necesario, ¿sí?, la intervención de casi 100, ¿sí?, de casi 100 no docentes. ¿Cómo están distribuidos esas personas? Bueno, es el próximo trabajo práctico que seguramente les va a dar el ingeniero De Rossi y que va a tener que ver con alumnado por un lado, mantenimiento por el otro. Nosotros a cada laboratorio que vamos, en un aula, en este mismo aula, recién para habilitar todo esto, digamos, el campus satelital, hay personas que nos dan el apoyo. Nosotros llegamos en el momento de iniciar la clase y tenemos todo organizado, digamos, las aulas están limpias, las luces están encendidas, funciona el cañón, funciona el software, funciona la cámara, todo está articulado. Lo mismo que cuando venimos a tomar un examen, vamos por alumnado, digamos, retiramos las actas, nos dirigimos a las aulas, completamos el acta y una vez que está la firma de todos los jurados, diríamos que nuestro trabajo se terminó ahí y continúa toda la parte estadística, toda la parte administrativa propia digamos, del llamado, del tomado de examen de esa cátedra en ese día. La determinación de la fecha, el armado de las mesas, eso, digamos, toda la parte administrativa, toda la parte del alumnado que tiene que ver, digamos, con el funcionamiento de la facultad. Lo mismo en el día a día, llegamos, nos dirigimos a los distintos departamentos, podemos, digamos, retirar el material, retirar cañones, tenemos listos los fibrones, digamos, se nos entrega el listado de los alumnos actualizado, todo lo concentramos, digamos, lo hacemos viable, digamos, a través de la gestión de los distintos departamentos y en este caso de alumnado. Eso es todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Y cuando vamos a los laboratorios, digamos, que haya una buena iluminación, que las cosas estén en orden desde el punto de vista de que por ahí se degradan algunas instalaciones, digamos, que utilizamos nosotros para dar clase y ese tipo de cosas, o cuando pedimos algo nuevo para instalar, traemos un equipo nuevo para que funcione y ese tipo de cosas, ahí vemos el trabajo de los no docentes, digamos, de los distintos servicios. Pero eso hay que, aparte, darle continuidad en el tiempo, ¿sí? Nosotros le tenemos que dar continuidad en el tiempo y eso requiere, digamos, todo lo que tiene que ver en el servicio de apoyo con lo que es el mantenimiento. Seguramente, yo siempre hablo de mi experiencia personal, cuando empecé en esta facultad, era por supuesto mucho más joven, la cantidad de alumnos que teníamos, digamos, era, por ejemplo, teníamos aulas completas con 30 alumnos. El diseño de aulas se mantiene, lo que pasa ahora es que la cantidad de alumnos pasó casi a duplicarse, o por lo menos son 50 alumnos. Yo le hablo de mi experiencia personal de que yo doy en los últimos años, en cuarto y en quinto año. Se multiplica, digamos, por 2 o por 3 y tenemos aulas de 60, de 70 alumnos en los primeros años. En primer año, en segundo año, son, digamos, cursos muy numerosos. Ni hablar, digamos, que, por ejemplo, por convenios con otras universidades se vienen a cursar materias comunes, ¿sí?, de las mismas carreras, y entonces ahí tenemos aulas de 80 alumnos, 90 alumnos, ¿sí? Sé que hay regionales que son
mucho más numerosas y otras que tienen menos número, digamos, la población de alumnos es menor. Pero lo cierto es que esto crece día a día y cada vez tenemos más dificultades, digamos, para poder dictar las clases en óptimas condiciones. Digamos, los edificios van quedando chicos y el uso intensivo de las instalaciones hace necesaria la intervención cada vez más, intensiva también el personal de apoyo, de la gente de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Nosotros venimos todos los años, las aulas queremos que estén limpias, que estén pintadas, que los pizarrones estén en óptimas condiciones, los bancos, el tema de, por ejemplo, ventiladores, ese tipo de cosas que facilitan el dictado de clase desde el punto de vista de que sea confortable el lugar, digamos. Eso hace que sea necesario, digamos, cada vez más la intervención del personal no docente. Miren, la evolución en el tiempo, ya le digo, de lo que ocurría hace unos cuantos años atrás a lo que está ocurriendo hoy, que las herramientas informáticas necesitan cada vez más de personas, digamos, que son especialistas, digamos, que tienen que estar preparados para eso, hace que nos tengamos que preparar de una manera distinta. De la única manera que podemos obtener servicios de apoyo adecuados es, por ejemplo, con esto que nos está convocando aquí, que es capacitación, y la capacitación tiene que ser continua, digamos, no es que tiene que ser un curso intensivo, digamos que dura un año y después nos olvidamos y pasan 5 años o más en que no generamos otra capacitación. La capacitación continua quiere decir que, por ejemplo, esta tecnicatura dura 2 años, ¿sí? Tiene una duración de 2 años. Bien, la duración esa de 2 años tiene que ser que, por ejemplo, el lazo completo en los distintos niveles de esta tecnicatura dura 6 años, o 5 años o 6 años. Y esa es la verdadera manera de llevar adelante una capacitación continua. Tiene que haber lazos que duren un tiempo, ¿sí?, determinado, tiene que darse el tiempo para poder incorporarse los conocimientos y después poder, digamos, lleva muchísimo tiempo más, poder ir volcando, digamos, todas las tecnologías que hace falta y, digamos, la adecuación de las instalaciones para que este personal que está siendo capacitado pueda, digamos, volcar todos los conocimientos adquiridos en la capacitación. O sea, que no solamente tiene que haber capacitación, sino que tiene que adecuarse las instalaciones, ¿sí?, de las distintas regionales, los edificios, de manera tal de poder plasmar o llevar adelante esa capacitación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo entendido. Bien, miren, yo les decía, los sistemas productivos, hablemos de industrias o hablemos de sistemas de gestión de servicios, cualquier servicio que tengamos en nuestro domicilio, servicio de energía eléctrica, servicio de agua, servicio de gas natural, o algún sistema productivo, digamos, de cualquier fábrica, digamos, tienen un tratamiento muy similar desde el punto de vista de la base teórica, de cómo fueron evolucionando. Las evoluciones se dan básicamente en función de las necesidades, ¿sí? Cuando algo se hace imperiosamente necesario, ¿sí?, cuando, digamos, hablándolo en un lenguaje coloquial, cuando el agua nos va llegando al cuello y nos damos cuenta de que necesitamos ir un poquitito más para arriba. Bueno, lo mismo ocurre con los servicios de apoyo. En este caso, en la universidad, ya le digo, en la industria, cualquiera de ustedes se puedan llegar a imaginar, una pequeña industria, una pyme o una gran industria, digamos, establece y desarrolla sus soluciones en función de
lo importante que sean las necesidades que vayan apareciendo. Lo mismo ocurrió acá en la facultad, digamos, de instalar, por ejemplo, sistemas de refrigeración en distintas aulas, de instalar el campus satelital, de instalar estacionamientos para bicicletas, tener una buena cantina y ese tipo de cosas. Son todas necesidades que se van dando en el tiempo y se van supliendo, se van tratando de otorgar esas mejoras en función, ya le digo, de cuán importante o cuán necesaria es cumplirla. Miren, en el mundo, la evolución, por ejemplo, de los sistemas de servicio o de los sistemas productivos, y lo mismo se dio en todos los niveles de la sociedad, podemos comenzarlo allá, digamos, a principios del siglo XX, que cuando tenía que ver, digamos, antes de cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, y entonces en los servicios productivos, en las gestiones de servicio, digamos, todo lo que le llegaba a la sociedad, el tema del mantenimiento, el servicio de apoyo a esto, era de una importancia secundaria. Ustedes imagínense que, por ejemplo, no todas las localidades tenían alumbrado, ¿sí? Servicio de alumbrado eléctrico. Y entonces, ¿qué ocurría? Algo muy simple. No había esa necesidad, había necesidad de barrido y limpieza y ahí se terminaba, no habían servicios públicos que llegaban. Bien. Entonces, básicamente, dice, la importancia del servicio de apoyo, como dice ahí, era una importancia secundaria y básicamente alguien que hacía la operación del servicio ejecutaba, digamos, también el mantenimiento, ¿sí? O el control, ¿sí? Sobre ese servicio que se estaba brindando. En el mundo ocurre algo importante, generalmente las guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, producen grandes cambios en todos los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, el tema logístico, el tema medicina, todo ese tipo de cosas se produjeron grandes avances en los sistemas productivos, ni hablar, justamente debido a las necesidades que imponía en este caso, las guerras. Fíjense, se da un gran cambio en el mundo en los sistemas productivos, el sistema de producción en serie que se produce en Estados Unidos, en la fábrica Ford, ¿sí? Y la necesidad de formar equipos que dice que pudiesen efectuar reparaciones en el menor tiempo posible. La competencia había impuesto eso y entonces se cambió el sistema productivo, pero aparte cuando los otros copiaron ese sistema productivo, la diferencia estaba en cómo se restablecía ese sistema productivo si ocurría alguna falla. Entonces ya no era necesario solamente tener un sistema de gestión de servicios, un sistema productivo, sino lo que era necesario era tener, digamos, todo un servicio de apoyo que lo mantenga en óptimas condiciones. Lo mismo ocurría para los servicios en todos los órdenes de la vida social, en medicina, en servicios públicos, y por supuesto eso no escapaba a lo que tenía que ver con instituciones como la que estamos nosotros. Bien, cuando se rompía algo, cuando se nos rompía una luz acá, se nos rompe un cañón y ese tipo de cosas, nosotros damos cuenta en el departamento para que sea reparado. Pero, digamos, tenemos un problema en una instalación sanitaria, cuando está el problema, llamamos a alguien que lo repare. Y con el tema, por ejemplo, de los equipos de aire acondicionado y ese tipo de cosas, hay que cambiar la manera de resolverlo. Y entonces, ¿qué se hace? Hay todo, digamos, un personal dedicado al mantenimiento de las instalaciones sanitarias, de las instalaciones de refrigeración y ese tipo de cosas. En la industria, digamos, el mantener los sistemas productivos, la de gestión de servicios, estaba subordinado a la operación, ¿sí? Y el objetivo básico era salir a reparar aquello que había fallado, ¿sí? Salir a reparar aquello que había fallado.
y eso se llama concretamente mantenimiento correctivo. Y entonces, en el organigrama de las, digamos, tanto sea de una industria como podría llegar a ser de una gestión de servicios o en una universidad, digamos, independientemente del nombre que tenga aquí cada uno de estos lugares, digamos, del organigrama, había un director, alguien que se encargaba de la operación, y el mantenimiento de las instalaciones estaba supeditado justamente a nada más que a la parte operativa. No tenía una independencia y su aporte era exclusivamente aparecer en el momento que era necesario. Bien, en el periodo que va, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hay un problema, digamos, y entonces el problema básicamente tiene que ver con que la producción en todos los integrantes en el mundo, pero fundamentalmente en los países que formaban parte de ese conflicto, lo que necesitaban era mantener, digamos, una capacidad productiva, digamos, porque eso lo hacía mantener el esfuerzo de la guerra. Y entonces, aparte, digamos, de mantener en servicio, digamos, un sistema productivo, un sistema de gestión de servicio, todo lo que era la logística, digamos, de alimentación, de transporte y ese tipo de cosas, tenía que ver con que en ningún momento se detuviera. Y entonces hay que evitar que las fallas ocurran. Y entonces, en lugar de ir a hacer una reparación de algo, digamos, que había fallado, había que anticiparse a que falle, a que se detenga. Entonces dice, tomaban acciones de manera tal de que nunca se cortaba el servicio. No, eso no. El tema es el criterio, lo que cambió la metodología fue decir, bueno, se va a detener, pero cuando nosotros, digamos, lo establecemos. ¿Qué se hizo para eso? Se estudiaron las maneras en que básicamente ocurrían las interrupciones de ese servicio y se atacaba. Y entonces, digamos, lo que se hacía era intervenirlo antes que ocurra la interrupción del servicio. Y entonces para eso hubo que poner al frente, digamos, de este tipo de servicio que haga prevención en la interrupción de los mismos, a alguien con el mismo nivel que llevaba la tarea diaria, digamos. Una cosa es venir, digamos, a hacer un servicio, por ejemplo, del mantenimiento de un sanitario o de un equipo de refrigeración, de aire acondicionado, inclusive puede llegar a haber de refrigeración especial en función de la especialidad de las regionales, de las carreras que se dicten, que requiere verdaderamente un servicio que no es de aire acondicionado, digamos, para que sea agradable el ambiente en el que estamos, sino porque requiere la conservación de drogas o de productos que tengamos en nuestras distintas regionales y que sirvan para el dictado de clase. Y entonces una cosa es operarlo y otra cosa es hacerle el mantenimiento a esas instalaciones. Entonces, digamos, adquiere, digamos, dentro del organigrama de cada uno de los lugares, ya le digo, sea un sistema productivo o de gestión de servicio, la gente que lo opera y de mantenimiento tienen la misma importancia, ¿sí? Adquieren la misma relevancia. Bien, pasado esa Segunda Guerra Mundial, digamos, ahí aparecen lo que la clase pasada vimos con las características de los baby boomers, ¿sí? Cambia la mentalidad del mundo porque ya no hay esfuerzo de guerra y entonces vuelve a las industrias, fundamentalmente, toda la industria automotriz, digamos, vuelve a tener un desarrollo y en los países que lo habían interrumpido, como por ejemplo Estados Unidos, digamos, Inglaterra, Francia o Alemania, que tenían interrumpido su sistema productivo de automóviles, vuelven a producir, vuelven a aparecer nuevos modelos y eso lo distribuyen en el mundo y nos llega a nosotros, a cada uno de los lugares del mundo, llegan los nuevos modelos, no hay que,
digamos, atender al esfuerzo de la guerra y por lo tanto uno puede llegar a obtener, digamos, esas nuevas cosas, digamos, esos nuevos servicios que nos vienen, que invaden el mercado. Fíjense, dice, evolución de la aviación comercial y desarrollo de la industria electrónica. La industria electrónica se desarrolla por el esfuerzo de guerra y la aviación exactamente por lo mismo. Entonces tenían aviones bien grandes, digamos, que servían para transportar el esfuerzo de la guerra, ya sea equipos y materiales desde el punto de vista logística o para el bombardeo propiamente dicho. Bueno, ¿qué hicieron con esos aviones? Bien, los pintaron de un color distinto, prepararon a la gente, ¿sí?, a los pilotos, armaron en esas cantidades de aeropuertos que tenían distribuidos, digamos, para el esfuerzo de la guerra, los adecuaron para la aviación comercial, ¿sí?, prepararon todo el servicio de apoyo, ¿sí?, azafatas, comisarios de a bordo, digamos, se multiplicó, le pusieron una muy buena terminación a los aviones y explotó lo que es la aviación comercial en el mundo, ¿sí? Explotó lo que es la aviación comercial en el mundo. Entonces, en función de ese desarrollo, por ejemplo, de la electrónica, hace que la evolución del mantenimiento de los servicios cambie radicalmente. No es lo mismo hacer un mantenimiento sobre algo mecánico. Vamos a tomar el ejemplo de un ascensor. ¿Cómo evolucionaron los ascensores? ¿Sí? Antes los ascensores tenían 90% la parte mecánica, propiamente dicha, del carro, las puertas y ese tipo de cosas, y había una pequeña parte, digamos, que era el motor eléctrico y los contactos, digamos, tanto de puertas como para seleccionar el nivel de piso a donde íbamos. Hoy en día, digamos, con una tarjeta electrónica que está ubicada en algún lugar, se comanda todo el ascensor, ¿sí? Con lo que en este caso, por ejemplo, en las universidades que tienen, las regionales que tenemos, digamos, más de un piso, digamos, para darle o asegurarle la accesibilidad al 100% de los que venimos aquí, es necesario contar con un servicio o más de un servicio, digamos, por lo menos varios ascensores en distintos lugares, así sea por un piso, para asegurar la accesibilidad de toda la población de la universidad. Necesitamos, así sea por un piso, así como hace 30 años no había una sola rampa de acceso a ningún edificio, hoy en todos los edificios, en todas las esquinas de las ciudades se están, digamos, instalando las rampas de acceso. El transporte público, por ejemplo, tiene que tener acceso para el 100% de la población. Bueno, en la universidad también. Y entonces no podemos, digamos, si bien tenemos de lunes a viernes la mayor carga de ocupación de nuestros edificios y fundamentalmente 10 meses al año, no podemos que en ese tiempo, digamos, de lunes a viernes, a veces incluidos los fines de semana, los sábados por lo menos, que se dictan muchos posgrados y ese tipo de cosas, podemos permitirnos que ni el sistema de agua, ni el sistema de aire acondicionado, ni el sistema de, por ejemplo, de los ascensores deje de funcionar. Ahora, vuelvo a la parte en la que un ascensor era 90% mecánico y el resto era eléctrico. Bueno, con la electrónica, ¿sí?, eso cambió. Y también cambió la manera de mantener en servicio o en óptimas condiciones de uso, ¿sí?, de la prestación del servicio de esos equipos. Digamos, cuando yo empecé en esta facultad no teníamos computación, pero no teníamos computadora. Y hoy hay salas completas, ¿no es cierto? Fíjense, estamos dando esta clase, esta tecnicatura para tantas regionales. Pero mantener este servicio, por ejemplo, de este campus satelital, en el caso de que ocurra una falla, como recién decía la gente de la Regional Córdoba, de que no tuvieron acceso por algún problema, digamos, no es lo mismo diagnosticar un problema mecánico, ¿sí?, o hidráulico para el caso de algún servicio que lo tenga, o eléctrico, ¿sí?, supónganse que sea una parte de alumbrado, ¿sí?, que nos da el servicio, que si es el electrónico, ¿sí?, como lo que puede llegar a ser acá. Bien, la gran diferencia que tenemos que hacer es cuánto nos lleva diagnosticar cuál es el problema que tiene
ese servicio o ese equipo por el cual no está disponible y cuánto tiempo nos lleva la reparación. Seguramente si tenemos un equipo, por ejemplo, una bomba de agua que eleva el agua de uso para los servicios sanitarios, inclusive los que puedan llegar a ser para uso, para consumo humano, digamos, si es una bomba de agua que está ahí junto con una cisterna y eleva el tanque para que se distribuya en toda la instalación, el diagnóstico por el cual no funciona un equipo nos va a llevar un 10%, si es mecánico. 10% del tiempo que va a estar inactivo va a ser diagnosticar qué le pasó, ¿sí? Ahora, la reparación nos va a llevar el 90% del tiempo. Sí, lo escucho. Sí, no sé, ¿alguien tenía alguna pregunta? Bien, continuamos. Por supuesto pueden interrumpir cuando ustedes consideren necesario. El tema es así, digamos, si estuvimos 2 horas, o de cada hora, digamos, el 10% en un caso de algo mecánico, vuelvo a insistir, un ejemplo, una bomba de agua, ¿sí? Encontrar el problema nos lleva al 10%, el 90% es si tenemos todas las herramientas, el personal y los repuestos, digamos, nos lleva en la reparación. Así va aumentando en función de la complejidad. Cuando llegamos a algo electrónico, como yo les decía recién, les daba el ejemplo de este aula satelital, ¿sí? O si es algo como, por ejemplo, pueden llegar a ser los ascensores de última generación que son comandados por una tarjeta, ¿sí? Tienen una tarjeta electrónica. Encontrar el problema exactamente a dónde está, por el cual, digamos, a dónde está ubicado el problema concretamente, por el cual no se presta ese servicio, no está disponible ese equipo, va a ser el 90%, digamos, va a ser ocupado para encontrarlo, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. Y una vez que diagnosticamos cuál es el problema, el 10% es solucionarlo. ¿Por qué? Porque en general lo que se hace es cambiar, ¿no? Una tarjeta electrónica casi el 100% no lleva reparación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiarla. Digamos, a lo sumo podemos llegar a estirar el tiempo, digamos, de indisponibilidad de ese equipo, de ese servicio, porque no contamos con el repuesto, ¿sí? Pero, digamos, del 100% del tiempo en que está indisponible en condiciones normales, digamos que tenemos el repuesto, el personal adecuado para solucionarlo, el 10% va a ser, digamos, solucionado definitivamente, pero la mayor parte del tiempo, el 90%, va a ser para diagnosticar realmente dónde estuvo el problema. Profe. A partir de ahí, digamos, se empiezan a generar especialidades. Por ejemplo, en el tema mantenimiento, en el mundo fundamentalmente, en Europa y en Estados Unidos, empiezan a aparecer en el tema de mantenimiento, empieza a aparecer ya, digamos, se eleva el nivel de la capacitación que tienen que tener los profesionales que atienden esto. Para el caso concreto nuestro podríamos ser, digamos, con título de grado de las ingenierías tradicionales, digamos, y que adquirimos esa especialidad. De hecho, la Universidad Tecnológica Nacional tiene una maestría en mantenimiento que en principio fue asignada a la regional AEDO en Buenos Aires. Y, digamos, y después se producen algunas diplomaturas y ese tipo de cosas en otras regionales. Pero empiezan a aparecer, como dice ahí, los especialistas en ingeniería en mantenimiento. En el mundo, ¿qué se hace? Se genera la ingeniería en mantenimiento. Allá donde, y por la década del 60, ¿sí? En la década del 60. Las funciones de planificar y controlar el mantenimiento preventivo, aquello que nos lleva a intervenir el equipo cada un cierto y determinado tiempo, digamos, antes que se produzca la falla. Y empieza, para las fallas, el análisis de las causas y los efectos de esas averías, ¿sí? El efecto es aquello que es como si se nos corta la luz, ese es lo primero que nos damos cuenta. Lo primero que se manifiesta para nosotros es el efecto. Ahora, ¿fue en este aula, fue en esta ala de la facultad, fue en toda la facultad o fue en toda la zona de la ciudad? Eso es llegar al análisis de la causa raíz, el famoso ACR, ¿entiende? Y empieza
digamos, a nivel mundial en los distintos países a desarrollarse de manera paralela todo lo que tiene que ver con las asociaciones nacionales del mantenimiento. Y en esto va para los distintos tipos de necesidades: mantenimiento de industrias, de sistemas productivos, mantenimiento de sistemas de gestión de servicios, mantenimientos hospitalarios, ¿sí?, mantenimientos domiciliarios, mantenimientos de edificios. Todo va evolucionando en función de esas necesidades. Y entonces se crea, digamos, una nueva manera de organizar en las instituciones, en las industrias, ¿sí?, en las empresas dedicadas a la gestión de servicios, una nueva manera de, digamos, un nuevo organigrama. Desde la dirección o gerencia, no solamente está la parte de la gente que opera todos los equipos, sino que el mantenimiento requiere de una ingeniería de mantenimiento y alguien que lo ejecute propiamente dicho, ¿sí? La planificación pasa a ser, y el análisis de el tipo de tareas que realizamos pasa a ser algo fundamental. ¿Qué hora es? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, de resistencia. Sí, lo escucho. Cuando usted hablaba del tema de la parte del cuadro anterior, donde de la parte electrónica se decía que el 90% constituía un 10% de posibilidades de recambio, pero lo que más se trabajaba era con el tema del recambio en cuanto a la reparación del recambio de plaquetas. Hay que decir también de que nosotros hoy en día en lo que es el mantenimiento de las facultades, un cambio de placa de cualquier equipo, conseguir la placa cuesta un 99% más que repararla. Sí, no, eso es correcto, digamos. Hay cosas que se pueden reparar, pero lo más común, en general, el promedio es que se cambia. Entonces, lo que el cuadro trata de mostrar tiene que ver que cuánto tiempo tardamos en hacer un diagnóstico, digamos, de una falla electrónica y cuánto tiempo tardamos en repararla, siempre y cuando tengamos el repuesto disponible, ¿no? Ahora, muchas veces la mayor parte del tiempo en que está indisponible un equipo o un servicio tiene que ver porque no tenemos acceso a ese repuesto, fundamentalmente por restricciones presupuestarias, por restricciones del sistema, digamos, propio de la burocracia que tiene que ver con el sistema de compra que tienen nuestras instituciones, ¿sí? Así descansar un rato. Hola, ¿cómo andás? Mirá, lo que vos decís también está correcto, pero lo que dijo Héctor es tal cual. Detectar la falla es el tema, después cambiarlo, el repuesto es rápido. El problema es que lo que tenés vos, a mí me pasa mucho en los hospitales, que no tenés los repuestos a mano. Entonces, tenés que ver, para esos casos, qué es lo importante de lo que se para, o sea, qué tan crítico es el repuesto que vos necesitas, y vas a tener que tener stock de ese tipo de repuestos, para que no te pase eso. Te pongo un ejemplo, el cañón de acá, si se llega a cortar ahora, no sé qué hacemos. ¿Entendés? Hay que suspender la videoconferencia, porque no sé si hay un muleto. Entonces, hay que hacer estudio de criticidad de cada equipo para ver qué importante es y qué tiempo lo puedes tener parado. Lo que estamos viendo acá es diagnóstico y reparación. El tema es eso, después lo vamos a ver más adelante y Héctor te lo va a explicar mucho mejor que yo, pero el tema es eso, estudiar las criticidades de lo que vos estás necesitando tener, y a partir de ahí va a tener que tener, yo sé que no hay plata y nadie te va a comprar repuestos para tenerlos parados, y no lo puede tener muy parado, mucha plata a veces, pero hay lugares que son muy críticos. Yo te puedo hablar de salud, de quirófano, de cosas así, yo no puedo darme el lujo que, bueno, el avión mismo que le explicaba Héctor recién, no se puede romper una turbina y el avión caerse, tiene que haber algo porque en el aire no puede parar el avión en la banquina. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema pasa por ahí. No sé si te sirve esto, pero es un aporte. Dale. Claro, sí, yo más que nada iba al tema de que cuando se maneja un mantenimiento correctivo, ya estamos entrando a que tenemos que esperar a que el equipo salga de funcionamiento para generar la reparación. Ya hablando de un mantenimiento predictivo, proactivo, ahí sí podemos estoquear repuestos, que los repuestos sean de materiales
suficiente o no, y teniendo un stock de lo que más puede llegar a fallar, ya hay una forma de hacerlo. El tema es que hay muchos equipamientos, sobre todo los equipos de laboratorio, que por más que uno lo quiera solucionar o reparar, si no se realiza un cambio de placa o son componentes críticos, que no hay acceso, directamente en lo que es el país no hay acceso, hay que pedirlo afuera, el equipo queda parado durante meses, después tenemos la prioridad de que llegue el repuesto para la reparación, por ejemplo, de un microscopio electrónico. En una placa de disipación de un microscopio electrónico, conseguir los repuestos que son necesarios, y por ahí mandan y no son, y volvemos a perder otra vez una cierta cantidad de tiempo, que es una obsolescencia que tiene el equipo en cuanto a por más que uno programe el mantenimiento. Eso digamos, está claro y es la realidad con la que nos manejamos. Digamos, por eso es la función de planificar y controlar el mantenimiento preventivo. Pero para el caso concreto de lo que nos convoca a nosotros como universidad, las distintas regionales, lo que vos acabás de describir es la realidad con la que nos manejamos. Digamos, cuanto más complejo es, nosotros no podemos tener, una gestión de repuesto porque, tenemos que plasmarlo en el presupuesto año a año. Digamos, nosotros no podemos hacer stock de nada. Trabajamos básicamente, y tampoco podemos hacer convenios con la prestación del servicio de repuesto con ningún proveedor, porque administrativamente no lo podemos hacer, no nos está permitido. En la industria, las soluciones para la industria que tiene que trabajar atendiendo a tu ejemplo, con un microscopio electrónico, y esa es una parte importante de su sistema productivo, seguramente lo resuelve con muchísima más rapidez que lo podemos llegar a resolver nosotros dentro del ámbito de la universidad. Y el otro tema, poder hacer convenios con proveedores de manera tal de que nuestro capital no esté inmovilizado, eso ocurre en la producción, en la industria productiva, hacen convenios específicos con los proveedores y, cada uno de nosotros o la persona que está a cargo del mantenimiento tenemos acceso, ¿sí?, al sistema de almacenamiento que tiene ese proveedor, y entonces mediante el convenio, es una compra directa la que estamos haciendo. Entonces se nos provee en tiempo y forma o en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el problema de eso? Nosotros no estamos habilitados para hacer ese tipo de convenio, no podemos hacer compras directas de casi nada, mucho menos de aquello que está así inventariado y ese tipo de cosas. Y sí, coincido con vos, nos lleva muchísimo tiempo y por eso nos lleva a tener que, encarar muchas veces soluciones que tienen que ver que para evitar que esté parado mucho tiempo algo que es necesario para la vida de la facultad, se ensayen soluciones alternativas como por ejemplo equipos que no son originales, reemplazar por cosas que no son originales. ¿Estamos? El auténtico lo atamos con alambre. ¿Cómo? El auténtico lo atamos con alambre, digo. Sí, lo entendí. Así que bueno, vamos a seguir. Bien, esta es básicamente en función de eso, de tener ejecución de mantenimiento e ingeniería de mantenimiento del servicio, del sistema productivo, de manera separada. Sigue, ya estamos, como les decía yo, a mediados de la década del 60 y empieza a aparecer en los distintos estamentos de la sociedad, en la administración pública, en los sistemas productivos, el desarrollo de computadoras, de sistemas, de cómputo. Hay un fortalecimiento de las asociaciones nacionales de mantenimiento, hay mejor manera de medir y de controlar esos y de proteger, esos sistemas productivos de servicio, y hay un desarrollo de criterios de predicción de falla. Se empieza a conocer mucho más, se hace de acceso mediante la bibliografía fundamentalmente, que en ese momento era exclusivamente impresa, todo lo que tiene que ver cómo
van fallando los equipos. Un ascensor, una bomba de agua, inclusive, como decías vos, o decían recién, un microscopio. Bien, en ese momento el acceso a eso, lo primero que hacíamos nosotros para acceder a cierta información era aprender o buscar a alguien que tendría una máquina de escribir y poder aprender, digamos, a escribir a máquina para hacer solicitudes a las empresas, digamos, de que no envíen catálogos, que no envíen toda la información que estaba impresa. Hoy en día eso cambió. Hoy en día, en cualquiera de, inclusive en alguno de los celulares que tenemos, con apretar digamos, o de escribir en el buscador, dice, googlea tal cosa, y tenemos acceso a precios, digamos, a proveedores, a experiencia, a artículos sobre los distintos equipos o servicios que nos toca mantener funcionando. Bien, y ahí aparece algo que recién nombraron, digamos, en función de la complejidad, digamos, y de la competencia, digamos, que se produce, pero fundamentalmente de la complejidad de los equipos, aparece lo que se denomina, digamos, en el mundo el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo no se hace cuando uno quiere, sino que se hace como el preventivo, por calendario, y no se hace sobre el 100% de los equipos, sino sobre aquellos que tienen alta criticidad, que se hace de manera preventiva y cada cierto y determinado tiempo. Cuando el equipo es nuevo tiene una frecuencia, cuando el equipo alcanza su vida, el medio de su vida útil tiene otra frecuencia, y cuando envejece el equipo tiene otro tipo de frecuencia, ¿sí? Y entonces, dice, lo que se trata de establecer son criterios de mantenimiento y métodos de planificación y control. ¿Qué es el mantenimiento predictivo? Bien, en una variable física, digamos, tanto por los 5 sentidos que tenemos nosotros, podemos apoyar en una bomba de agua la mano y saber que ha elevado su temperatura de funcionamiento o que está vibrando, ¿sí? O por el tema de los ruidos que puede llegar a ser un ascensor, o cuando vemos en un equipo que no está enfocando correctamente o no está iluminando bien correctamente, cuando en los cañones nos cambian los colores que nos aparecen y ese tipo de cosas, nos vamos dando cuenta. Y hay otras cosas que sí necesitan, ¿sí? Digamos, indefectiblemente de un equipo, digamos, como para poder detectar y diagnosticar una falla. Esa falla tiene que ser detectada y diagnosticada antes que se produzca su falla funcional. Entonces, digamos, ¿qué hacemos? Detectamos aquello que es una falla potencial. Hacemos un análisis, se va creando, digamos, todo un historial de cómo es el comportamiento de esos equipos, de esos servicios, y en función de eso se establece, digamos, su intervención antes que se produzca la falla funcional. Ese es el criterio por el cual se desarrolla, digamos, este tipo de mantenimiento. Dice, y aparece ahí una reducción de tareas burocráticas. Hay un montón de cosas que dejamos de hacerla preventivamente, solo la intervenimos cuando es necesario, digamos, cuando detectamos que la falla es potencial y antes que sea falla funcional, la intervenimos. Y entonces hay un montón de cuestiones que dejan de llevarse adelante, el por si acaso, digamos, deja de llevarse adelante. Y aparece ahí lo que dice PCM, es planificación y control del mantenimiento. ¿Cómo hacemos para controlar que las cosas son bien mantenidas? ¿Sí? Tanto los sistemas productivos, los sistemas de gestión de servicios y ese tipo de cosas necesitan de un sistema de control, o sea, no solamente planificar, digamos, un buen mantenimiento, sino fundamentalmente también controlarlo. Eso a mí particularmente me tocó vivir ahí a principios de la década, mediados de la década del 80. Yo trabajaba en una empresa que hacíamos operación y mantenimiento de equipos, y entonces todos los informes, todos los desvíos que hacíamos sobre el servicio de mantenimiento, se lo entregábamos al jefe de mantenimiento. Y ahí estaba, si tenía mente abierta para aceptar toda la medición de esos desvíos o no. Como en general no aceptaban ese tipo de informes, es que en el mundo se separó
lo que es programación y control de mantenimiento de lo que es la ejecución propiamente del mantenimiento. Y entonces se crea, digamos, lo que es la ingeniería de mantenimiento ya definitivamente, digamos, que es programación y control de mantenimiento más el estudio de fallas crónicas. ¿Por qué es necesario esto? Por la complejidad de los equipos, ¿sí? Por la complejidad de los equipos. Vaya la evolución de lo que eran equipos que duraban infinidad de años, ¿sí? 30, 40, 50 años, 70 años y más, que eran, por ejemplo, los ascensores, las bombas de agua, ¿sí? Se las iban reparando de manera indefinida y manteniendo en servicio en lugar de hacer una adecuación de las instalaciones. Y lo mismo ocurre para los equipos de laboratorio y, por ejemplo, aparece todo este tipo de equipo como el que estamos aquí en el aula satelital. Y entonces las fallas crónicas que producen, que tienen, digamos, características propias de la complejidad de estos equipos, ni hablar en los sistemas productivos, ¿no? En los sistemas productivos, en la industria, hace que haya, digamos, la necesidad de crear especialistas al respecto. Y entonces aparece aquí todo lo que tiene que ver en este nuevo organigrama, todo lo que tiene que ver no solamente la ejecución del mantenimiento, sino que la ingeniería de mantenimiento, el estudio de fallas y la programación y el control de las mismas. Les voy a preguntar a todos de nuevo si hay alguna duda hasta aquí, si no vamos a hacer un pequeño receso como hicimos la clase pasada. Sí, todo bien, profe. Bueno, bien, nos tomamos un pequeño receso y reiniciamos en unos minutos, ¿sí? Bien, vamos a encarar la última parte de la clase de hoy. Esto fue, digamos, en lo que habíamos quedado, las nuevas estructuras que se van haciendo necesarias. Vayan pensando ustedes, digamos, porque va a tener que ser plasmado en un trabajo práctico que se le van a dar las directivas la clase que viene, el segundo trabajo práctico, que tiene que ver con cómo es la estructura en cada una de las regionales. Nosotros, en la experiencia anterior que tuvimos en el 2012, que dimos esta materia en esta misma tecnicatura, había una resolución del Consejo Local que tenía que ver con, a referéndum era del Consejo Superior, de cómo era la estructura orgánica, digamos, de la regional Santa Fe. Villa María, Reconquista, Córdoba, todas las regionales, San Francisco, todas las regionales, en función de su tamaño, de la cantidad de carreras que tienen y todo lo demás, tienen una estructura aprobada. Y dentro de esa estructura, cada cargo tiene una misión y una función propia del mismo, ¿sí? Propia del mismo. Así que eso vayan recabándolo, porque en principio la semana que viene se le van a dar las directivas para el segundo trabajo práctico. ¿Por qué hacemos eso? Primero, que es fundamental conocer quiénes somos, cómo es nuestra realidad y cuáles son nuestras misiones y funciones. Prepararse, capacitarse, como en el caso de esta tecnicatura, es también, digamos, no delegar en otro, digamos, las defensas de nuestros derechos. En el caso concreto de que se nos requiera nuestra opinión, ¿sí? Expresar nuestra opinión sobre cómo mejorar esto que nos convoca a todos, que es la universidad, las distintas regionales, la Universidad Tecnológica Nacional, hace que tengamos que estar preparados para aportar nuestra opinión de la mejor manera, ¿sí? Que redunde en beneficio de todos, ¿sí? Así que, bien. Ya pasando un poquito más adelante, cuando hay un desarrollo histórico, digamos, cómo fue evolucionando, cuando de sistemas de cómputos centralizados, que eran especialistas muy pocas personas, pero el resto seguíamos haciendo todas las cosas de manera manual,
empieza ahí en el desarrollo, digamos, digamos, de la década del 80, mucho más adelante se intensifica, tiene que ver con el desarrollo de los computadores personales, aquellos que son manejados por una sola persona, digamos, que son individuales. Entonces eso da independencia a la creatividad. ¿Por qué? Porque los software pasan a ser más amigables, digamos, los computadores personales permiten, digamos, la creatividad de cada una de las personas y no estar, digamos, de manera rígida sobre un sistema centralizado. Bien, hay desarrollo y procesamiento de sus propios programas, hay influencias sobre operación de cómo trabajar en función de la rigidez de esos software, ¿sí? De lo amigable que puedan llegar a ser. Estoy utilizando lenguaje propio de la gente del sistema, ¿sí? Que sea amigable, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? A algunos nos cuesta, no nos quieren las computadoras y los software, no nos quieren y no se llevan bien con nosotros. Bien, y entonces, cuando dice que hay influencia sobre la operación, los sistemas administrativos, los sistemas de gestión de servicios, los sistemas productivos, tienen que adecuarse a lo que es ese software, ¿sí? O a ese desarrollo que hay sobre los software de los sistemas. Y entonces dice ahí que es necesario que la programación y control del mantenimiento, digamos, lo que yo le decía, digamos, para poder mantener esto en óptimas condiciones y para poder tener capacidad de discernimiento de manera correcta sobre cómo se ejecuta el mantenimiento de los sistemas de gestión de servicios, de los sistemas operativos o de los sistemas productivos, ya siendo más general para las industrias, dejen de depender de lo que es la jefatura de mantenimiento o de quien tiene a cargo, que llame como se llame en la estructura, servicios generales o ese tipo de cosas, ¿sí? O jefe de mantenimiento, ¿sí? Y entonces haya alguien que tenga una estrecha relación con la gente que ejecuta el mantenimiento, pero que depende directamente de un nivel superior. Y entonces hace no solamente la programación, sino que el control sobre la ejecución de los mantenimientos. El objeto, digamos, de todo esto es mejorar la prestación de mantenimiento, es sacarle, digamos, en principio, una responsabilidad, digamos, una autogestión que tenía que hacer mantenimiento, que era programarse y controlarse, digamos, es alguien que está afín al mantenimiento, en general ha tenido un desarrollo, digamos, de sus primeros años en la ejecución del mantenimiento, digamos, ha sido formado dentro del mantenimiento, pero después pasa a un nivel superior que es la programación y el control de mantenimiento. Todo esto con el afán o el fin último de hacer una mejora sobre la prestación, sobre el desarrollo. Y entonces lo que se obtiene es este otro organigrama, que fíjense, vamos a volver un par de diapositivas atrás, programación y control del mantenimiento dependía de la jefatura de lo que era mantenimiento, la ejecución era otra cosa, estaba la ingeniería, el estudio de la falla y la programación y el control. Bien, la influencia llega a ser de tal manera que la programación y el control de mantenimiento, digamos, sale del ámbito de mantenimiento directamente, deja de depender y pasa a ser de la estructura, digamos, pasa a tener el mismo nivel de injerencia que la gente de mantenimiento y la gente de operación, ¿sí? En los servicios o en los sistemas productivos, y entonces pasa a depender directamente de la alta dirección o de la gerencia o del director de área o el jefe de área, digamos, sea cual sea el nombre que tiene en las distintas estructuras, ¿sí? Esto, vuelvo a reiterarle, el tema de los nombres de las estructuras, digamos, depende de cada uno de los lugares. En cada lugar, así sean las misiones y las funciones sean exactamente los mismos, la misma, perdón, cambia muchas veces el nombre, ¿sí? En una industria, alguien que está a cargo de el sistema de aire tiene ese nombre, sistema de aire comprimido. Y
a donde se desempeña sus tareas generalmente, por ejemplo, el ingeniero De Rossi, se llama gasoterapia o gases medicinales. Tiene otro tipo de definición o de designación, pero la función en general es la misma. En una industria, el sistema de aire comprimido mantiene el sistema de control del equipo productivo, ¿sí? Ya cuando se trata de una instalación hospitalaria va la vida, ¿sí? Tiene que ver con la respiración, ¿sí? Son para los dos sistemas críticos, ¿sí? Tanto para la producción como para la conservación de la vida. Son sistemas críticos. Una falla representa dejar de vender o de cumplir una pauta de producción, y en el otro significa la vida. Esto lo mencionamos porque hay que hacer una composición de lugar. Todo es importante y en cada lugar, cada equipo, cada sistema de gestión de servicio tiene su criticidad, su importancia, y en función de esa criticidad, ¿sí?, establecer el nivel de atención, ¿sí?, el nivel de atención. Eso se define en general, aún dentro de las mismas industrias, como criticidad relativa. ¿Qué es más crítico? Nosotros podemos llegar a tener en esta universidad o en cualquiera de las regionales un sistema de agua, ¿sí?, un sistema de aire, y depende de la especialidad podemos llegar a tener almacenados gases, ¿sí?, que tienen cierta peligrosidad, ¿sí? Podemos llegar a tener, yo por ejemplo puedo hablar de que aquí en uno de los laboratorios, por ejemplo, de mecánica, hay un sistema de frío, ¿sí? Hay una planta de frío que tiene generación, digamos, de frío con un compresor de amoníaco. Entonces, ese tipo de instalaciones requiere una atención distinta que si fuese el sistema de aire, digamos. Nosotros tenemos un sistema de agua que es crítico para el funcionamiento, no nos podemos quedar sin agua en la universidad, por los sistemas sanitarios, ¿sí?, exclusivamente, ni hablar de lo que puede ser para la parte de ingerir, digamos, de consumo humano, y ahora hay dispense, pero es crítico tener, porque si no tenemos que, digamos, si tenemos una falla en el sistema de agua, para los sanitarios tenemos que cerrar la instalación. Digamos, es crítico, no podemos. Pero si tenemos un problema en esa pequeña parte, digamos, que representa tener un sistema, digamos, un banco de frío, digamos, con un compresor, con una instalación de amoníaco para dictar clases, digamos, ¿qué atendemos primero? Seguramente el sistema de amoníaco. Los dos son críticos, pero la criticidad es relativa. ¿Cuál es más importante? Ese sistema de amoníaco. Lo primero que vamos a hacer, digamos, si nos falla el sistema de agua, de provisión de agua potable para los sistemas sanitarios, es hacer un análisis de cuánto tiempo nos va a llevar restablecerlo. Y es posible que tengamos que tomar la decisión de concluir con las actividades por un día, ¿sí?, o a lo mejor 2. Depende la gravedad o el tamaño de la falla, que se rompa una instalación o que falle una parte de la instalación, sistema de bombeo, una falla importante, digamos, desde el punto de vista de que va a llevar bastante tiempo, un día o 2 días, repararlo. Y entonces, vuelvo a insistir, falló, dejamos de tener el servicio de agua potable y tenemos tiempo de hacer una evaluación si, digamos, liberamos tanto al personal de la universidad como a los alumnos por un tiempo que puede llegar a ser de 24 o 48 horas, el tiempo que lleve reparar esa falla. Pero tenemos tiempo de discernir. Ahora, si tenemos un problema cuando se está utilizando esa planta de frío, por más que sea de uso educativo, y hay un problema, no tenemos tiempo a ponernos a pensar. Si hay una fuga, lo primero que tenemos que implementar es el sistema de evacuación.
de los edificios, digamos, de toda la universidad hasta que, y llamar a la gente que está capacitada para circunscribir esa falla y poder llegar, digamos, a ser subsanado el problema. O sea, las dos son críticas, pero hay uno que tiene una criticidad más alta. Por eso es que se habla mucho, tanto en los sistemas productivos como en los sistemas de gestión de servicios, de criticidad relativa. Bien, y entonces es función, digamos, de esa criticidad relativa, de esa complejidad de los equipos que va creciendo, digamos, de lo que vamos teniendo a mano, de lo que hacemos uso. No nos damos cuenta de que lo que utilizamos, ya sea un ascensor o equipos en un laboratorio, ¿sí?, o en un aula como en el que estamos ahora, cada vez la complejidad del manejo y del control y la conservación de los mismos es cada vez más complejo, cada vez más complejo. Lo tomamos como algo, digamos, natural, que ya está incorporado a nosotros, ¿sí?, porque lo hacemos naturalmente. Bien, esto no quiere decir que sea, digamos, exactamente así. Ahí hay un organigrama, digamos, o un cuadro general. El autor original es un autor brasilero, digamos, que es especialista, ha sido en mantenimiento, ha sido presidente de la ABRAM, la Asociación Brasilera de Mantenimiento, tuvimos la oportunidad de conocerlo, tiene mucha bibliografía, don Lurival Augusto Tavares, y esto es originalmente una cadena, representa una cadena, y mantenimiento es un eslabón más. Nosotros acá lo quisimos con el ingeniero de Rossi magnificar, digamos, y esto tiene que ver con una empresa, digamos, que hace un producto determinado, con un sistema de gestión de servicio y también con lo que puede llegar a ser nuestras instituciones, nuestra universidad. Fíjese que la universidad tiene marketing. La universidad tiene un sistema operativo, la universidad hace compras, la universidad necesita materiales, ¿sí?, para laboratorios, ¿sí?, materiales para su vida diaria, ¿sí?, hay contratos, vendemos servicios, ¿sí?, mediante contratos, pero vendemos servicios, ¿sí?, y por supuesto tenemos activos, ¿sí?, y tenemos el manejo de recursos humanos. Pero a todo esto hay que darle, ¿sí?, para hacerlo sustentable a la vida de la universidad, hay que darle un sistema de gestión de servicios, un sistema de mantenimiento. Nosotros lo llamamos genéricamente mantenimiento. La materia dentro de la tecnicatura se llama gestión de servicios. Pero esto es una realidad a la que nadie escapa. Y en función de la complejidad de los distintos sistemas que tenemos que mantener en servicio para que nuestras regionales, nuestra universidad, se mantenga prestando su servicio o, digamos, la esencia por la cual existimos, ¿sí?, que somos, digamos, una institución que educa en el más alto nivel, ¿sí?, a la sociedad. La universidad es eso, digamos, necesita un mantenimiento de sus edificios, de sus laboratorios, de su sistema administrativo, de todo lo que tenga que ver con todas estas, digamos, y si bien las tareas están distribuidas, digamos, en la parte administrativa con distintos nombres y demás, entre todas desempeñan esas tareas que están en esos cuadros. Marketing, hay que vender a la universidad en el sentido estricto de decir, hay que mostrar quiénes somos. Hay una parte operativa, alguien tiene que mantener funcionando esto, hay toda una estructura para eso. Tenemos compras, tenemos materiales, vendemos, tenemos activos que incorporamos, ¿sí?, vendemos servicios, realizamos contratos y para eso hay todo un recurso humano, digamos, que tiene que estar adecuadamente capacitado y preparado para llevarlo adelante, ¿sí? Y todo eso, vuelvo a insistir, requiere de mantenimiento. Mantenerlo, darle sustentabilidad en el tiempo. Digamos, si bien, digamos, cuando yo empecé, la facultad cerraba en diciembre y no nos veíamos hasta febrero que veníamos a las consultas. Bueno, hoy por hoy,
no solamente en esta regional, sino que en todas las regionales y en todas las universidades, digamos, la universidad no cierra ningún día del año, digamos, se mantiene, digamos, los 12 meses del año con actividad en sus laboratorios. Valga un ejemplo, laboratorios que brindan servicios a terceros, a la industria, a la sociedad en general. A mí me ha tocado tener que ir a hacer ensayos a laboratorios de alta tensión o laboratorios de pesas y medidas y ese tipo de cosas, ir a obtener, digamos, servicios, digamos, prestados exclusivamente por la universidad. Hacer un mal mantenimiento, ¿en qué redunda? Bien, en que nuestro sistema de agua, nuestros ascensores, nuestro software, todo nuestro sistema administrativo tenga baja confiabilidad, empiezan a aparecer los errores, los defectos. ¿Por qué? Porque hay interrupción. Si nosotros no atendemos y no le hacemos un mantenimiento adecuado a los sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado de las distintas aulas, ¿sí? Hoy en día tener estos equipos electrónicos aquí hace que la temperatura propia que tenga el aula se eleve, y cuando se aumenta, aparte, además de eso, el número de alumnos, como hablábamos hoy al principio, hace que sea necesario, en principio, ventiladores o, en el mejor de los casos, sistema de refrigeración. Entonces, la baja confiabilidad y hacer, digamos, un mal mantenimiento representa tener que realizar la misma tarea más de una vez, ¿sí? O hacerla repetitiva, con lo cual el costo de mano de obra, cuando empezamos a discriminar costos, vemos que se ve aumentado, con lo cual también se va a ver incrementado el stock de las cosas que necesitamos para mantener en servicio nuestros equipos, y entonces la vida útil, digamos, de los equipos, de las partes que le vamos recambiando, empieza a disminuir y es cada vez más necesario tener, digamos, acceso a esos repuestos. Hay una mala calidad del servicio prestado, ¿sí? Los clientes, vamos a hablar de lo que puede llegar a ser un sistema productivo. Bueno, si tenemos un producto que entregamos, digamos, al mercado. Pero en el caso nuestro, de las universidades, los clientes somos los distintos usuarios, ¿sí? Alumnos, docentes, no docentes. Todos los que conformamos la vida de las regionales de la universidad somos usuarios de algo, ¿sí? Y entonces, digamos, un mal mantenimiento hace que nos sintamos insatisfechos. Es como si la iluminación es mala, que en este caso yo tengo aquí iluminación por tubo fluorescente, digamos, tengan falla, digamos. Una cosa es venir acá a estar 3 horas dando clases o asistiendo a la clase con una iluminación adecuada, y otra cosa cuando la iluminación es inadecuada. Lo mismo para el sistema, digamos, de los cañones, de los software o de esta sala satelital, ¿sí? Y entonces eso, ¿qué va a dar? Digamos, un mal edificio, cuando habla ahí de bajos ingresos, no tiene que ver con lo que nos remuneran, sino con lo que nos ingresa como universidad. Si la universidad o las regionales, digamos, nos hacemos fama de tener instalaciones inadecuadas, servicio inadecuado, o laboratorios insuficientes y ese tipo de cosas, los alumnos, ¿sí? En ese marketing, en esa oferta que nosotros le hacemos como universidad a la sociedad, digamos, que ahora se producen todos los años, digamos, se hace una feria de las tecnocarreras donde se convoca a toda la sociedad, a todos los alumnos, fundamentalmente de la, digamos, de la zona de cobertura de cada regional. Digamos, mostramos, digamos, todas las casas de altos estudios, no solamente la Universidad Tecnológica, sino las otras universidades que pueda llegar a ver en las distintas ciudades, en las distintas localidades. Hoy en día una universidad puede tener sede de la Universidad Tecnológica y tiene sede de otras universidades donde las otras universidades son exclusivamente por campus satelital. Digamos, muy pocas cosas son presenciales. Pero bueno, la oferta que hacemos nosotros como Universidad Tecnológica a la sociedad
va a tener bajos ingresos, o bajos ingresos se miden por la matrícula año a año. Y de la misma manera, dentro de la misma universidad, para cada uno de los distintos departamentos. A eso se refiere con bajos ingresos. Y entonces empieza a ver lo que mencionaban alguien ahí hoy de la regional Resistencia, empieza a haber mucha reparación, mucho mantenimiento autónomo, dice, llegar a la mejora continua, digamos, a la calidad total. Y entonces aparece, más que lo primero, digamos, fundamentalmente, lo primero que hay que tener en cuenta si uno quiere mejorar la prestación de algo, en este caso de aquel que nos brinda el servicio, digamos, de mantenimiento de alguna de nuestras partes de nuestra instalación, es la capacitación. Es lo primero que hay que invertir. Hay gente que tiene, lamentablemente, la idea de que esto no es inversión, sino es un gasto o un mal necesario. Siempre le decimos, prueben con no invertir en capacitación y van a ver cómo van a ser sus gastos. ¿Sí? Prueben con no invertir en capacitación y van a ver cómo sus gastos se multiplican. En esta casa de estudios, en esta universidad, en una empresa de gestión de servicios o en un sistema productivo. La no capacitación genera gastos muchísimos mayores que si no se invierte, ¿sí? Si no se hace la inversión adecuada. Lo que hay que hacer es determinar cuál es esa inversión adecuada y qué capacitación necesitamos. Hay que hacer un estudio de la necesidad de los clientes. Vuelvo a insistir, en el caso de nuestra universidad, los clientes somos los distintos usuarios, alumnos, docentes, incluidos no docentes, ¿sí? Establecer una prioridad de esos servicios que necesitamos, ¿sí? Y en función de eso, adquirir equipos, dar la capacitación, ¿sí? Aumentar la base presupuestaria para incorporar personal, ¿sí? Hacer un análisis de la información y aplicación de soluciones, ¿sí? Simple pero estratégica. Muchas veces la solución está disponible, digamos, no hay que hacer grandes inversiones, digamos, y podemos arrancar, a medida que damos la capacitación, podemos ir incorporando, digamos, distinta tecnología que está disponible, pero con un simple reacomodamiento de lo que ya tenemos, podemos salir a suplir una necesidad de esos clientes que están dentro de la misma universidad. Hacer una planificación, digamos, de lo que vamos a generar, ahí dice producción, vuelvo a insistir, esto es general, nos sirve a nosotros, podemos adecuar a nosotros, a la universidad, a una empresa que preste un servicio, digamos, a una empresa que tenga una producción determinada, ¿sí? Planificación de la producción y estratégica de cómo mantenemos, digamos, en servicio todo nuestro sistema, ¿sí? Por eso habla de calidad total de nuestro sistema productivo. Ejecución de actividades por parte de operarios de equipo, digamos, esto tiene que ver básicamente con sistemas productivos, a lo mejor no es tan aplicable a nosotros, ¿sí? Pero sí hay una mejora continua del equipo. Cuando habla de mejoramiento continuo del equipo es no solamente tiene que ver que yo puedo llegar a decir voy a capacitarme para ser el mejor de mi equipo, no, digamos, de lo que se trata es generar la capacitación para que mi equipo sea el mejor. En este caso, digamos, en los distintos sectores o áreas que estemos dentro de la universidad. Educación y capacitación de los responsables de las actividades de mantenimiento. Vuelve a ponerse de nuevo sobre el tapete, digamos. La capacitación es básica. Para exigir algo... Es muy dulce el viejo. Profesor, disculpe. Sí, señor. Usted está hablando ahí en mejoramiento continuo del equipo, quiere decir que la capacitación se está pensando solamente para, en vez de en un solo grupo, sino en un solo individuo, sino en varios para que todo el grupo pueda avanzar. Eso sería la parte de potenciar todos, no ser egoísta y solamente un sector y otro. Eso ¿está a nivel pensado siempre a nivel empresario o a nivel...? No, en la universidad también, digamos, el responsable en un nivel empresario, en una empresa que tiene un determinado producto que pone en el mercado o que tiene que producir un servicio de agua potable, de energía eléctrica, de ese tipo de servicios, ¿sí? O en el caso nuestro de la universidad, quien está a cargo, quien tiene la responsabilidad, porque todo cambio
empieza por la alta dirección. Nosotros podemos, digamos, ustedes como no docentes, nosotros como no docentes, podemos expresar nuestras necesidades de tener, digamos, acceso a capacitación, pero la decisión siempre, digamos, y los cambios fundamentales vienen cuando la alta dirección, en el caso de nuestras instituciones, de las autoridades instituidas o constituidas, digamos, dentro del organigrama de cada regional y de la universidad en general. Tiene que venir algo establecido, digamos, en el más alto nivel. Eso es lo que dicta las buenas prácticas de los sistemas de gestión. Cuando uno establece, como dice ahí, calidad total, si ustedes van a ver la serie, digamos, cualquier bibliografía de lo que tenga que ver con calidad total, un sistema de gestión ambiental y ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con serie 9000, ISO 18000, ISO 14000, ISO 18000, todos los sistemas de gestión, lo primero que dice, la decisión en la pirámide, ¿sí? En la pirámide, cada uno, digamos, tenemos que entender, en lo más alto, para hablar de la universidad tecnológica, en lo más alto de la pirámide está el rectorado a nivel nacional. Dentro de nuestras regionales, el decanato. La solución y la propuesta de la capacitación para el 100%, digamos, para llegar a prestar los servicios que cumplimos cada uno de nosotros, tiene que venir, digamos, de la más alta dirección. En las regionales del decanato y a nivel nacional de la universidad del rectorado. Esto tiene que estar incorporado, por eso creemos que en función de los aportes que han hecho, digamos, los distintos niveles que conformamos la vida universitaria, por ejemplo, se está dictando esta tecnicatura. ¿Con esto es suficiente? No. Yo creo que no, nunca se agota. ¿Por qué? Porque yendo a esos sistemas de gestión, las directivas de esos sistemas de gestión, si ustedes tienen acceso a esa información, van a ver un dibujo que existe en todos y que es, digamos, un tirabuzón. Eso significa la mejora continua. Salimos desde aquí y tenemos que ir creciendo, avanzando, y la mejora tiene que ser continua. Digamos, tenemos que ir mejorando. A lo mejor en este tiempo, o en este momento, alcanza para gran parte de las necesidades de capacitación del personal de la universidad con esta tecnicatura, para el personal no docente hablamos, ¿no? Con esta tecnicatura. Después, seguramente, si la mejora es continua, se harán otro tipo de especializaciones que se tienen que poner a disposición. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, lo bueno es que esto es, en los horarios que es, dictado dentro de la misma universidad y con el acceso irrestricto y gratuito, digamos, a la capacitación. Es voluntad, hasta donde yo sé, de cada uno venir y anotarse y acceder a los distintos niveles. Creo que eso, gracias a Dios, desde mi punto de vista, dejó de ser novedoso, ¿sí? Una experiencia que tengo de dar capacitaciones en distintas industrias o en distintas administraciones estatales, básicamente el poner a disponibilidad, digamos, de manera gratuita e irrestricta la capacitación, ¿sí? Es algo que debería dejar de ser novedoso en todo sentido. La evolución de lo que se capacita, no se escucha Lo que es importante también que el que se capacita, como en el caso de los chicos acá, que después devuelva, que eso va a ser a la mejora continua también, que devuelva lo que aprendió formando gente nueva, haciendo comité de lo que sea, de mantenimiento, de higiene y seguridad. No sé si lo tendrán ustedes acá, después lo vamos a ver más adelante, se sabrá si hay... Claro, pero el tema es ese, la mejora continua pasa por ahí también, por devolver. A mí cuando me pagaban un curso en el hospital, porque iba a hacer a Buenos Aires de mantenimiento hospitalario, cuando volvía tenía que darle una charla a los directivos de lo que había aprendido. Era una forma de devolver y de que esto no se corte. Y formar otros cuadros los de abajo. Si no, siempre se forman los de arriba y los de abajo nunca saben qué pasa. Eso es fundamental. ¿Contestada la pregunta? Sí, profesor. Gracias. Bien. No, por favor. Bien.
Dice recopilación de la información. Bien, si vamos avanzando en la capacitación, si vamos aportando soluciones, si vamos mejorando, digamos, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo realmente? Bien, yo le voy a dar una definición que también se la doy a mis alumnos cuando damos la cátedra de mantenimiento en ingeniería industrial y en ingeniería mecánica. ¿Cómo mejoramos algo? ¿O cómo sabemos? Miren, solo podemos mejorar aquello que medimos. Si no lo medimos, nunca vamos a saber si lo mejoramos. Lo primero que hay que hacer, y esta es la señal que yo estoy haciendo, no es con techito por si llueve, sino del cronómetro viejo, porque ahora son digitales. El tema del cronómetro, digamos que teníamos que apretarlo para dispararlo o apretarlo para frenarlo, los mecánicos. ¿Sí? A eso me refiero. Medir. Tenemos que medir el desempeño. ¿Cómo vamos a medir en este curso? Y ya hicieron el primer trabajo práctico, ¿sí? Van a ir a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo otro trabajo práctico. Si hay alguna corrección, se lo vamos a devolver, le vamos a pedir la... Entonces ustedes van a ir aprobando las distintas materias, van midiendo su desempeño. ¿Sí? Cuando aprueban este curso, alguien, ¿sí?, que está en la dirección, tiene que medir los cambios y tiene que medir en el tiempo las mejoras, no en la primera semana ni en el primer año. ¿Sí? Si esta tecnicatura dura 2 años, seguramente se incorporarán, ¿sí?, cosas en los distintos sectores de la universidad que pueden llevar otros 3 años más. Y entonces en 5 años podemos decir, vamos a tirar la raya y vamos a decir qué mejoramiento hubo. Y entonces va a haber acá recopilación de información, evaluación y satisfacción ¿de quién? De nosotros mismos, de los clientes. Pues todos aquí tenemos una misión y una función dentro de la universidad, pero de algo somos clientes también, de algún otro lugar somos clientes. ¿Sí? Porque usamos los sanitarios, porque vamos, ¿sí?, utilizamos el ascensor, porque desempeñamos tareas en los laboratorios, porque estamos en las aulas, ¿sí? De alguna manera somos responsables del buen desempeño de nuestras universidades regionales, de nuestra universidad en general, ¿sí?, pero también somos usuarios. Bien, prioridades, dice establecimiento de prioridades adecuadas a los servicios, depende de qué servicio tenemos, o sea, no hacer cursos de servicios que no prestamos, más allá de que toda capacitación es bienvenida, pero hay que fijar las prioridades para ver qué es lo que necesitamos. Por eso tenemos que estar todos bien preparados, en todos los niveles, en todos los estamentos de la universidad, para decir qué necesitamos, hacer la petición de manera adecuada, ¿sí? Evaluación de los servicios necesarios e innecesarios, análisis adecuado de la información y aplicación de soluciones, simple pero estratégica, ¿sí? Planificación del mantenimiento con enfoque en la estrategia, ¿sí?, de mantenimiento específico por tipo de equipo. Eso es para el sistema productivo. Para nuestras instalaciones podemos decir nosotros desde el punto de vista de lo que es la universidad. ¿Sí? Esto es una reflexión, dice altas disponibilidades, en este caso de nuestra universidad, de nuestros edificios, de nuestras instalaciones, de los equipos, dice altas disponibilidades, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos nosotros que funcione el sistema de agua potable o el sistema de ascensor o este aula satelital? Y bueno, yo en principio lo necesito de las 13:30 a las 16, ¿sí? En ese horario esto tiene que estar disponible. Si lo vamos a intervenir, lo intervenimos antes o después. Y entonces la disponibilidad, ¿de cuánto va a ser? Si está disponible y no tenemos corte entre las 13:30 y las 16 que dura la cátedra esta, es del 100%. Y un buen mantenimiento va a ser, ¿sí?, eso es disponibilidad, el 100% del tiempo. Y va a coincidir, si no tenemos ninguna interrupción interna, propia, no quiere decir de que tengamos un corte de energía externo, pero si durante este tiempo, entre las 13:30 y las 16, no tenemos una interrupción por algo que nos compete a nosotros, por no haber hecho algo, ¿sí?, si hicimos las cosas adecuadamente, va a ser de que cada vez que vengamos los jueves, entre las 13:30 y las 16,
no solamente va a estar disponible en nuestro equipo, sino que también va a ser confiable. La confiabilidad tiene que ver con la probabilidad, ¿sí?, que falle algún servicio, algún equipo. Los dos, tanto la disponibilidad como la confiabilidad, se expresan en un porcentaje. Si en este horario de las 13:30 a las 16 no tenemos ningún problema, la disponibilidad y la confiabilidad van a ser coincidentes. El porcentaje va a coincidir, ¿sí? Los dos se expresan con un porcentaje y es posible que coincidan, pero siempre la confiabilidad es mayor que la disponibilidad, siempre es mayor. El bajo costo, el aumento de la confiabilidad, el bajo costo de producción, ¿sí?, como resultado del mantenimiento óptimo. ¿Cuánto nos lleva a mantener esto? El menor costo posible, ¿sí? La gestión de los repuestos, para que no nos pase eso de tener equipos, digamos, detenidos, indisponibles por largos periodos, por una mala gestión de adquisición de los repuestos, por una falla de comunicación, ¿sí? Y la alta calidad de los productos, dice, son métodos, dice, que pueden ser alcanzados solamente cuando operación y mantenimiento, solamente cuando toda la estructura tiene una filosofía de trabajo, ¿sí? Un método de trabajo centralizado, con misiones y funciones claramente determinadas, en la que cada uno de nosotros, digamos, se convierte en una persona determinante dentro de la estructura de la facultad, digamos, pero vuelvo a insistir, con la misión y la función de manera adecuada. Aún eso también hay que determinarlo. Operación y mantenimiento, dice, para un sistema productivo, pero para la universidad es cuando ustedes están desempeñando cada uno de sus tareas en el lugar que les toque, ¿sí? Y alguien tiene que hacer, aparte de eso, el mantenimiento. Si juntamos todo eso, juntos, trabajando, vamos a obtener disponibilidad y confiabilidad alto. ¿Cuál? El adecuado. ¿Cuál? El adecuado. Instituciones bien administradas, rutina sistematizada para minimizar el mantenimiento, sistema de mantenimiento con auxilio de procesamiento de datos, ¿sí? Tenemos que tener respaldo de todo lo que hacemos, tiene que quedar todo bien asentado, las soluciones que encaramos tienen que, digamos, no solamente permanecer en el tiempo, sino que en el tiempo tenemos que tener historiales, ¿sí?, para saber cómo fuimos solucionándolas. Herramientas y dispositivos de medición, vuelvo a insistir, hay que hacer estadística de cómo, de satisfacción, ¿sí?, de cómo es nuestro desempeño dentro de la universidad, y asesorías competentes, dice, para determinar el potencial y mejoramiento de soluciones estratégicas. Muchas veces, lo que decía el ingeniero De Rossi, digamos, se conforma después de la capacitación o con miembros de distintos sectores de la universidad, en este caso, ¿sí?, no hablemos de las empresas productivas o del sistema de gestión de servicios, pero para el caso concreto nuestro, se conforman comisiones a donde cada uno aporta su visión de la problemática diaria y aparte de la problemática diaria de las soluciones que se encargue. ¿Qué solución nos dio? ¿Cómo mejoramos, digamos, lo que encaramos en algún momento? ¿Fue satisfactorio o no fue satisfactorio? Digamos, eso básicamente le corresponde a la autoridad, ¿sí?, dentro del organigrama de nuestra universidad, establecer esa metodología de autoevaluación, ¿sí?, de conformar comisiones, de conformar manera de poder evaluarnos entre nosotros, digamos, y ver cuál es el desempeño. Bien, ahí esto se lo debemos al ingeniero De Rossi, que se encargó de hablar todos estos idiomas, cómo se dice mantenimiento en todos los idiomas, esto se lo vamos a subir y básicamente no se lo vamos a tomar en la pronunciación en ningún idioma, nada más que en el castellano, el mantenimiento. Bien, con esto damos por concluida la segunda clase de gestión de servicios de la Tecnicatura de este año. Quedo a disposición o quedamos a disposición con el ingeniero De Rossi de consultas que quieran hacer. Profe, San Francisco. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de subir el primer trabajo práctico? Sí. No, eso el segundo trabajo, el primer trabajo práctico hasta la clase que viene, yo les voy a poner en el campus la dirección de correo electrónico y el material que dimos hasta ahora.
Sí. La gente de San Francisco puede llevárselo a la casa al ingeniero de Rossi. ¿Alguna otra pregunta? Profe de Paraná, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Le hacemos una consulta. Nosotros la semana pasada no tuvimos clase por inconvenientes técnicos. La verdad que subimos al campus y no hay nada subido aún. No, yo le voy a subir la primera clase, pero fundamentalmente lo que tienen que ver en cada regional, porque todas las clases, como esta, por ejemplo, se están grabando. Pero no está. Quedan grabadas a lo que, digamos, a mi exposición y a todo el intercambio que hubo con las distintas regionales, eso pueden tener acceso ustedes porque queda grabada la clase. Pero sabe que no está subida su clase. No, pero ya la van a subir. Bueno, listo. Ya la van a subir. Y con el trabajo práctico igual va a ser subido todo, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Sí, usted está diciendo que siempre tiene que haber una autoevaluación. Es como cuando uno hace una comunicación por el celular ahora con Messenger y le dice después al final, le da 5 estrellas o 1 o 2, 3 según cómo la obtuvo. ¿Ese sería el sistema que usted está diciendo que es? Claro, lo que pasa es que quien implementa, lleva adelante esta tecnicatura, de alguna manera tiene que medir, digamos, cuál fue el nivel alcanzado, el éxito que tuvo, digamos, dentro, en este caso, la primera versión de esta tecnicatura la dimos para 5 regionales. 5 regionales, de las cuales 4 tenían acceso online, en tiempo real, y el resto creo que era Venado Tuerto, que la podía ver al día siguiente porque podía llegar, lo único que tenía acceso era cuando estaba grabado, digamos, con lo cual nunca teníamos un trato directo, ¿no? O estábamos imposibilitados. Hoy en día hay 10 regionales. Eso hizo que, digamos, de alguna manera se haya hecho masivo, digamos, la información y la posibilidad de tener campus satelital ya para 10 regionales, ¿sí? Hay otras regionales que tienen campus satelital, pero no están, digamos, no hay alumnos sobre la tecnicatura, digamos. Pero claro, quien lo implementa, digamos, tiene que tener ya establecido un sistema, digamos, para medir cuál es, digamos, el éxito, en este caso, en general la Universidad Tecnológica, que es de su presupuesto, ¿sí? La Universidad Tecnológica a nivel rectorado, de su presupuesto, salen los fondos asignados para esta capacitación, tiene que tener, digamos, qué éxito tuvo, por ejemplo, en la cantidad de alumnos inscriptos, digamos, y en función de eso, cuánto lo aprobaron, cuánto empezaron. Lo mismo que hacemos con los alumnos, la misma estadística, digamos, en las distintas carreras, cuánto empezaron, ¿sí? Cuánto abandonaron, cuánto lo aprobaron, esa estadística la tiene que hacer, digamos, ese trabajo lo que tiene que hacer, y después poder aplicarlo, ¿sí? Para aquellos que lo han hecho y se han graduado, digamos, esta capacitación tiene que ser vertida en función del éxito de la universidad, para la mejora de la universidad. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Buenísimo. Bien, si no hay más preguntas, nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves siguiente, el último jueves de octubre. Ajá. Gracias, profesores. Entonces esperamos ese material. Listo. Para nada, esperamos el material. Listo. Saludos a todos. Gracias. Gracias, profesor.
Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Your conference is now over. Goodbye.